Y vamos a continuar en esta noche con la serie que el pastor comenzó, que es justamente Los héroes de la fe, libro de Hebreos, capítulo 11, y vamos a estar tomando este tiempo para compartir. En esta noche vamos a hablar acerca de un personaje bíblico llamado Enoc. ¿Cuántos sintieron hablar de Enoc? ¿Amén? ¿Sí? Pero interesante porque cuando leemos allí en la palabra del Señor tenemos muy pocos datos acerca de Enoc, ¿sí? Pero quiero llevarlos a esta reflexión en esta noche a través del mensaje de la palabra. Aquel que tiene oído, dice la palabra, oiga lo que el Espíritu Santo quiera decir a la iglesia. Vamos a orar, hermanos. Cierra sus ojos un instante. Señor, te agradecemos, Padre del cielo, porque tú has anticipado antes que nosotros pisáramos este lugar, de por cierto ya tienes preparada palabra para nosotros. Abrimos nuestros oídos, nuestro entendimiento para recibir y recepcionar, Señor, dejando de lado todo adormecimiento espiritual y por sobre todo cansancio, lo llevamos sujeto a la obediencia de Cristo y disponemos, Padre, de este tiempo para recepcionar todo lo que tú nos quieras decir. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Antes de pasar a la palabra, quiero decirles que el día miércoles, próximo miércoles, hermanos, tendremos la visita en este lugar del pastor Maximiliano Sturpringer de Resistencia Chaco, Casa de Oración Resistencia Chaco. Así que los convocamos a todos ustedes a que puedan participar miércoles a las 19:30 en este recinto, ¿sí? Amén. Están todos convocados. Vamos a Hebreos 11:5. Hebreos 11:5, daremos lectura de la palabra. Dice así: por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hasta aquí la lectura, mantenga su Biblia abierta. Enoc, este personaje bíblico, fue el padre de Matusalén, ¿no? Matusalén lo conocemos porque tuvo más de 900 años. La gente antes era muy longeva, ¿sí? Y vamos a ver cómo estos patriarcas de Dios, ¿no? Fueron marcando una historia tan importante que llega hasta nuestros días. Dice la Biblia que Enoc fue un hombre que caminó con Dios. Préstele atención a esto, caminar con Dios, ¿no? Génesis 5:24, caminó Enoc pues con Dios y desapareció. Desapareció. ¿Por qué? Porque lo llevó Dios. Ahora, ¿cuántos casos en la Biblia podemos encontrar como el caso de Elías, que también fue llevado a la presencia del Señor, y nuestro Señor Jesucristo, que resucitó al tercer día? El caso de Enoc, ¿no? 365 años vivió. Dentro de los patriarcas que tenían mucha vida, Enoc es el que menos vida tiene, es redactada en la Biblia, ¿no? Ahora, ¿qué es esto de lo que menciona la Biblia acerca de caminar con Dios, ¿no? Enoc era un patriarca, como lo fue Set, como lo fue Matusalén, como lo fue Moisés, ¿no? Y ahora, esta palabra patriarca, ¿qué significa ser un patriarca? Un patriarca es un jefe que se considera un padre para una tribu, para una nación, y la versión Septuaginta de la Biblia traduce como patriarca aquel que es una cabeza, que es príncipe de una tribu.
Si nos introducimos en el norte argentino o vamos a diferentes lugares donde hay todavía aborígenes, aún en el Brasil existen lugares donde existen los caciques. Y ellos conforman lo que es un patriarcado o aún también, podríamos decir, ejercen un dominio de esa manera como príncipes de una tribu. Son referentes. Estos tipos de referentes patriarcas vivieron, por supuesto, antes de Moisés. Y el patriarca era una autoridad que ejercía esa autoridad durante toda su vida. Y saben, cuando el patriarca fallecía, buscaba un sucesor. Y ese sucesor normalmente era el primogénito, el descendiente primogénito. Y por lo tanto, daba continuidad y para esta continuidad era un acto digno de llevar adelante, ¿no? Ahora, volvamos al concepto. Enoc caminó con Dios. ¿Y qué es realmente caminar con Dios? Caminar con Dios es tener siempre delante de uno a Dios primero. Caminar con Dios es actuar en la vida estando siempre bajo la mirada de Dios. Caminar con Dios es constantemente estar preocupado para agradar a Dios en todo y en nada ofenderlo. Eso significa caminar con Dios. Caminar con Dios es seguirle, servirlo. ¿Por qué? Porque somos hijos verdaderos. ¿Sí? ¿Cuántos hijos verdaderos hay aquí en medio de nosotros? ¿Sí? Menos mal. ¿Sí? Como hijos verdaderos. Enoc realmente, como bien decía anteriormente, él tuvo una vida relativamente corta, ¿no? Algunos comentaristas dicen que para Enoc haber vivido 365 años, a diferencia de quienes vivían más de 1000 años, ¿no? Fue una bendición porque fue sustraído de esta tierra en una edad temprana, una tierra donde en ese tiempo, mis queridos hermanos, mire qué noticia que le voy a dar en esta noche. En ese tiempo también existía la corrupción. ¿Sí? Nosotros pensamos que la corrupción va cada vez mayor, pero dice la Biblia que los hombres era del continuo el hacer el mal. Sobre la tierra siempre hubo corrupción y en esos días de Enoc no era menor. Y por lo tanto, la corrupción reinaba en ese tiempo en la tierra. Pero Enoc se unió al pensamiento de Dios. Como bien relata la Biblia, dice que él fue el séptimo desde Adán y caminó con Dios, ¿no? Mostró era un hombre piadoso. ¿Y qué podemos decir, no? ¿Quién puede caminar? La pregunta es, ¿no? ¿Quién puede caminar o pensar como Dios sin estar en común acuerdo con Dios? Amós, el profeta Amós, profeta menor, Amós 3:3 dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Para caminar con Dios tenemos que estar de acuerdo con Él. ¿Me sigue, hermano? No es suficiente decir yo soy creyente, yo soy cristiano. Tengo que estar con el pensamiento de Dios, tengo que estar en el corazón de Dios, tengo que estar de acuerdo con Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Entiende? Estar de acuerdo con Dios. Recuerde Amós 3:3, subraye ese versículo en la Biblia, ¿no? ¿Cómo andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Por supuesto que... Gracias, hermana, ya tengo, sí. Gracias. Cuando decimos estar de acuerdo con Dios, hay cosas que son esenciales. Primero, si quiero caminar con Dios, tengo que tener una vida de rectitud,
tengo que tener vida de santidad y tengo que tener también sobriedad en lo que hago. O sea, no me sirve tener el rótulo, simplemente debo hacer y ser lo que digo ser. Si soy hijo de Dios, digo ser hijo de Dios, vivo en sobriedad, vivo en rectitud y vivo en santidad. Ahora, en el caso de Enoc, ¿saben? El Espíritu Santo de Dios en el Antiguo Testamento daba testimonio acerca de él. Y luego es reportado en el libro de Hebreos 11, donde vemos que el Espíritu Santo también dio testimonio acerca de él, de que él caminó con Dios. Enoc caminó con Dios. Préstele atención en esa frase, caminó con Dios, porque no dice que Enoc vivió con Dios. Existe una gran diferencia de decir que Enoc caminó con Dios a decir que Enoc vivió con Dios. Esta es la diferencia de caminar y que el Espíritu Santo tomó en cuenta estas palabras. Entonces, ¿cómo era la vida de Enoc? ¿En qué se preocupaba? ¿Cuál era su mayor ocupación en su vida? Constantemente, ¿saben, queridos? Los relatos bíblicos dicen que mientras que otros vivían para sí mismos y para el mundo, Enoc vivió para Dios. Y Dios se gozó de tal manera e hizo también que Enoc pudiera gozarse de la vida. Cuando nosotros caminamos y determinamos caminar con Dios, Dios se goza. Dios podrá decir de nosotros, Daniel, Juan, Pedro, Miguel, ¿cómo te llames? María. Es un hijo de Dios que camina conmigo, ¿no? Entonces, da felicidad, da gozo de saber que Dios habla bien de nosotros por su Espíritu Santo. Como bien dije, hay pocos relatos bíblicos que son mencionados y Judas 14 es otro de los pasajes que nos habla también de que dice que Enoc profetizó. Vamos a Judas 14, por favor. Judas 1:14 dice, Judas 1:14, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras de los pecadores impíos que han hablado acerca contra él. Y estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Enoc, un profeta, patriarca que emite juicio en contra de falsos maestros. En esa época también existían personas querellosas, maldicientes, personas que no tenían en cuenta el hablar mal de las autoridades superiores. Y por lo tanto dice, para hacer juicio contra todos de los convictos y de sus obras impías. Él profetiza, habla de parte de Dios. ¿Qué es profetizar? Profetizar justamente es predecir eventos de los enemigos de Dios. Los falsos maestros, los soñadores, que tienen la mente totalmente perturbada. Estos falsos maestros sediciosos tienen un espíritu de continua habladuría, seducen a los inconstantes, hablan cosas locas que no tienen en cuenta porque, ¿saben? Dice la palabra que no tienen en cuenta y hablan de las potestades superiores, que bien la Biblia dice que estas autoridades superiores han sido colocadas por Dios. Una potestad es una autoridad mayor. ¿Se entiende, hermanos? Entonces, quienes son enemigos de las cosas de Dios no tienen reparo
ante esta situación. Acompáñeme por favor al libro de Romanos capítulo 13, versículo 1. Romanos 13, 1. Dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Todo lo creado, todo lo establecido, toda autoridad es instituida por Dios. Guste o no nos guste. Las autoridades que están puestas por Dios. Pero aún también, no solamente las autoridades civiles, gubernamentales, que Dios ha colocado, ¿no? Podemos ser de diferentes partidos, socialistas, demócratas, ¿no? Radicales, pero eso, ante esas autoridades civiles, regionales o nacionales, existe una autoridad mayor, suprema, que es Dios. Dios da la capacidad y cada autoridad que es colocada por Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Toda autoridad es colocada por Dios y las que hay por Dios han sido establecidas, dice la palabra del Señor. Entonces, cuando uno no se sujeta a esa autoridad, esto es rebeldía. Y quien se rebela a esa autoridad está contra Dios. Cuando uno se rebela en contra de Dios, recibe su merecido, ¿no? Ahora, yo les decía que profetizaba Enoc en contra de los enemigos de Dios. El acontecimiento mayor, amados en Cristo, es que muchas veces no tomamos dimensión de lo que hablamos. Y todos ellos hablaban en contra de Dios, proferían palabras y enajenándose y dejándose llevar por los conceptos básicos elementales, como todo mundo que murmura, critica, como todo mundo que eleva palabra sediciosa sin pensar lo que puede causar. ¿Cuánto daño hacemos muchas veces, ¿no?, acerca de esa conducta errática que llevamos adelante? No sucedía así con Enoc, porque Enoc tenía una vida de conducta y una vida de santidad, ¿no? Para caminar con Dios se necesita tener una vida de conducta y de santidad. ¿Por qué? Porque él sí vivió una verdadera religión. En efecto, yo les preguntaría a cada uno de ustedes en esta noche, si usted dice que es una persona piadosa, ¿no?, ¿qué es la piedad sino caminar con Dios? Nadie está facultado, ni tampoco nace en nosotros el querer hacer una obra de misericordia, de piedad, pero obramos en consecuencia porque al aprender, al ser enseñados en que Dios es un Dios de misericordia, de amor, de bondad, aprendemos también a hacer misericordia y piedad. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Es interesante, hermanos, porque bien decíamos recién en el discipulado, el acto de perdonar, hablábamos del perdón. Y algunos dirán, a mí no me nace perdonar, pero no se trata si te nace o no te nace, porque nunca te van a hacer. Nunca te van a hacer perdonar, pero es una disposición del corazón, no una actitud que debo tomar en obediencia a Dios. Amén, iglesia. Entonces, debemos tomar dimensión de lo que hablamos. Mire lo que dice 1 Timoteo 6:6. En cuanto a la piedad. 1 Timoteo 6:6. Dice
pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Cuando usted escucha ganancia, rápidamente viene el tío rico, ¿verdad? Números, pesos. ¿Habla de esto? No, porque ¿qué ganancia te da la piedad? ¿Verdad que no? Entonces, dice, gran ganancia es la piedad acompañada del acontentamiento. Voy a tomar palabra de Dios para todo para llevar un poquito más de entendimiento. Dice, es verdad que dedicarse a Dios es una manera de ganar mucho. Escuche esto, pero en el sentido de vivir contento cada uno con lo que tiene. ¡Wow! El contentamiento. El contentamiento. Está como aquella mujer que va al ropero, al armario, y siempre dice, ay, no tengo qué ponerme. Tiene 10 vestidos, 50 pares de zapatos. ¿Está contenta? No. Pasa por una vitrina y dice, ay, cómo me calzaría de bien, ¿no? Una cartera de tal o cual, moda. Pero ve a una persona que pasa con su cartera rota, ¿no? Y quizás tendrá en el corazón la misericordia y la piedad de decir, oh, pobrecita, pobrecito, no tiene para comprar, ¿no? Y darle su cartera. ¿Le ha sucedido alguna vez que usted se saca sus zapatos para dárselos a otro? Eso es un acto de misericordia, de piedad, de contentamiento, ¿no? Esto, saben hermanos, da una afirmación porque es la clave esencial, la piedad y el contentamiento para el crecimiento espiritual y aún también en las satisfacciones personales. Cuando nosotros aprendemos a honrar a Dios y centrar nuestros deseos en Él, en Dios, ¿no? Aprendemos también a contentarnos con lo que tenemos. Y lo que Dios hace, que cuando tenemos contentamiento, lo poco se multiplica. Lo poco se multiplica. El hermano del pastor, Carlos Olivares se llama, hermano del pastor Olivares de Casa de Oración Guadalajara, dice que un día estaban yendo a una misión y él se preocupaba en demasía y decía, Señor, ¿cómo voy a hacer? Yo tengo mi esposa, tengo mis hijos y voy a estar 3 meses en la misión, y era un lugar desértico. Y dice que llegaron al lugar, habían llevado elementos que llenaron la alacena y a la misma vez una familia que los recibió y le dijo, pastor, bienvenido, dice, lo estábamos esperando, y dice, y bueno, y él pensaba que iba a tener un recibimiento de que con platillos y maracas, ¿no? De alegría, de festividad, porque iba a ser el pastor de esa congregación. Y cuando llegó a ese lugar inhóspito en la parte sur de México, no recuerdo el nombre, dice que esas 2 familias sirvieron una mesa sencilla, pusieron 4 bollos de pan arriba, y eso fue todo lo que sirvieron. Entonces él dice, bueno, tenemos en la alacena, sacó de la alacena y empezó a servir. Pero dice que a medida que se daba cuenta, la preocupación venía mayor. Un día, 2, 3, y empezó a renegar consigo mismo porque dijo, Señor, ¿qué voy a hacer? ¿No?
esas 3 familias eran más necesitadas que él. O sea que él tenía que darle. Y así sucede muchas veces en el reino de Dios, porque muchos piensan que es al revés, que van a recibir cuando muchas veces es más lo que damos que lo que recibimos. ¿Sí o no, iglesia? Es así. Es más lo que damos que lo que recibimos. Pero dice que en él entró una convicción, que ese tiempo que él iba a estar, el Señor iba a proveer. Dice que, hermanos, él cuenta este testimonio, que abría las alacenas todos los días y todos los días encontraba la leche. Iba al otro día y encontraba nuevamente otro recipiente que estaba lleno de galletas, de fideos, y así se multiplicaba. Dice, sacaba y se multiplicaba, sacaba y se multiplicaba, sacaba y se multiplicaba. Yo quiero experimentar eso, hermanos. Pero ¿saben? Eso es de la gratitud, del agradecimiento. Estén contentos con lo que Dios les ha entregado. Dice, dedicarse a Dios es una manera de ganar mucho, pero en el sentido de vivir contento, cada uno con lo que tiene. ¿Entiende? Ahora, vamos al sentido contrario. En el mundo hedonista en que nosotros vivimos, los impíos y profanos que están sin Dios en este mundo, ¿no? Nos marcan otro parámetro. ¿Por qué? Porque nos venden y nosotros compramos. Y la Biblia dice en Efesios que nosotros en otro tiempo estábamos bajo esa condición como vive el mundo, ¿no? Dice, estábamos alejados de Dios, de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos y las promesas, sin esperanza, sin Cristo, sin Dios en este mundo. Pero dice, Efesios 2:13 dice que ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por medio de la sangre de Cristo. Ahora, yo quiero que usted mire este contraste, ¿no? ¿Puede usted ver este contraste entre uno que camina con Dios y el que no? ¿Lo puede observar? ¿No? En otro tiempo nosotros estábamos sin Cristo, sin esperanza, sin Dios. Vivíamos bajo los placeres de este mundo. Dígame, hermano, si no es así. Ahora, ¿cómo vivimos hoy en Cristo? ¿Es la esperanza misma de la que tiene el impío? ¿Nosotros justificados en Dios? ¿Qué diferencia hace de tu persona un hijo de Dios a aquel que no lo es? Tiene que haber una diferencia. La persona que no tiene a Dios es aquella persona que la Biblia lo describe que camina por sus propios caminos. Y la palabra de Dios en Isaías 55, ¿no? Y 55:7 dice así: deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual dice, él tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y sigue 55:8 y dice, ¿por qué mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos? Dice Jehová. El impío, este pasaje que muchas veces lo recitamos de memoria, ¿no? De 55:8, amados en Cristo, nos revela una gran posición de Dios, porque Él dice, mis pensamientos y mis caminos no son los caminos que ustedes transitan. Ellos caminaban en sus propios caminos y no los caminos de Dios. ¿Sí? Pero quien se considera, si usted, mi hermano, y yo nos consideramos piadosos, ¿no? El único camino que tenemos para trazar y caminar es el camino que ha sido trazado por Dios. No te quieras desviar, no te quieras salir.
No te quieras salir. Ahora, yo les dije anteriormente que para estar caminando en los caminos del Señor necesitamos ponernos de acuerdo con Dios o vivir en acuerdo con Dios. Así es como vivió Enoc, de acuerdo con Dios. Y como no vivió como los demás, escuche, Enoc no vivió como los demás, pero saben, tampoco murió como los demás. Por eso la Biblia dice que él fue traspuesto, fue quitado de la tierra. Eso significa ser traspuesto, quitado literalmente de la tierra, ¿no? Génesis 5:24 dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Dios se lo llevó a su presencia, desapareció porque Dios se lo llevó y fue trasladado sin ver la muerte y no fue hallado su cuerpo. Mire, yo me tomé el trabajo, cuando estaba preparando este mensaje, de buscar en los diccionarios bíblicos, hay un estado de cronologías, donde dice, tal estado de principio de Noé, tuvo tantos años y falleció en tal año. Cuando usted llega a Enoc, no tiene data. Su cuerpo no fue hallado, ¿no? Pero bueno, así es la vida de este varón de fe llamado Enoc, que está en la lista de los héroes de la fe. Pero ¿qué enseñanza nos deja? Miremos una última cosa. La palabra de Dios dice que por fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios y antes de que él fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Esto es impresionante, que Dios dé testimonio de una persona. ¿Podrá decir lo mismo de tu persona, de mi persona, de todos los cristianos, diciendo, ¿es realmente un hijo de Dios? Dice, obtuvo testimonio. Y la palabra testimonio, ¿no? O sea, viene del conjunto de la palabra testigo, ¿no? O sea que Dios estaba diciendo, Él es mi testigo, Él habló de mí, ¿no? Testigo también viene de la palabra griega que es martureo. Y la palabra martureo significa mártir. Martureo, mártir. ¿Sí? ¿Me sigue? Entonces, lo que Dios estaba testificando acerca de Enoc es diciendo, Él es un mártir, dio su vida por ser testigo. Recuerde que él predicaba en una zona que dijimos que había gran maldad. Se oponía a la gente y profetizó, dijimos, y aún también el Espíritu Santo en esa época habló acerca de Enoc, dando testimonio. Un mártir, alguien que es testigo, que testifica, que declara las palabras de verdad. Ahora, de la consecuencia de haber caminado con Dios, o sea, agradar, gratificar a Dios, entregarse su vida enteramente por fe, caminó con Dios, un ejemplo a seguir, ¿no? En la vida diaria. Él fue un buen padre. Los relatos bíblicos, lo poco que hay en Génesis, hablan de que él gobernaba bien su familia y era un sacerdote del hogar. Es un ejemplo para nosotros de cómo nosotros debemos caminar caminando con Dios. Pero ¿cuál es el argumento que plasma el autor justamente a los hebreos? La Biblia nos enseña que para que nosotros agrademos a Dios, lo debemos creer con fe. Nos debemos acercar a Dios con fe. Pregunto, y quiero que me respondan, ¿Dios es un Dios visible o un Dios invisible? ¿Cómo es Dios? Invisible. Bien. Si tenemos un Dios invisible al cual nosotros no lo vemos, esto indica que nosotros podemos aceptar solamente
el ámbito de la revelación divina por lo que vemos o por la fe. Por fe. Entonces, un Dios invisible que debemos creerlo solamente y exclusivamente por la fe. Pregunto, hermanos, ¿la fe se razona o no? Responda. ¿La fe se razona o no? ¿Puedo utilizar creer a Dios por medio de la razón? ¿Qué dice usted? No. La fe no se razona porque la fe es una acción. Determino creer. Rápidamente es necesario, por eso cuando voy al versículo 6 de Hebreos 11, mire lo que dice, pero sin fe, acción, sígame por favor, lo hago pensar un poquito. Yo sé que usted está cansado durante esta noche, pero téngame paciencia, ¿sí? ¿Sí? O sea, mire lo que dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que aquel que se acerca a Dios crea que le hay. Un Dios invisible, que no lo veo, pero que sí existe. Y por medio de la fe yo debo creer. Entonces ahí viene la segunda parte de Hebreos 6 cuando dice, crea que le hay y que Él es galardonador, premiador de aquellos que le buscan. Entonces, la fe no se razona. Dijimos que Dios es un Dios invisible y que yo lo tengo que creer por fe. Me puedo acercar solamente a Dios por medio de la fe. Pero muchos dicen esta frase, yo a Dios no lo veo y por tanto si no lo toco, no creo. Hasta que Dios no me dé lo que yo le pido, no tengo que ver realizadas las cosas. Muchos piensan así, de esa manera. O también lo ven a Dios cuando Dios les cumple sus deseos, como lo tienen a Dios como si fuera un Aladino. Frotá la lámpara y te da. Eso no es Dios. No es absolutamente Dios. Dios es un Dios, un ser invisible, y por medio de la fe, los que se acercan a Dios deben acercarse creyendo que Él existe, y que aún a las promesas, o sea, querer agradar a Dios sin fe. Mira, hermano, se lo voy a resumir de esta manera. Querer agradar a Dios, ¿no? Sin fe es como que usted tiene un cuerpo, pero no tiene un alma. El cuerpo sin alma y sin espíritu, ¿dónde va? Muere. El alma le da el zoe de vida que tiene, ¿no? Y Dios ha colocado el espíritu en el hombre, ha soplado en el hombre. Imagínese el cuerpo sin el alma y sin el espíritu. Así es la persona que quiere agradar a Dios sin fe. Si usted y yo decidimos agradar a Dios, el único medio que tenemos para poder agradar a Dios es por medio de que hemos creído en el Hijo, en Jesucristo, ¿no? Y esto, ¿sabe qué? Certifica la fe, o sea, que pone un sello en lo que sí hemos determinado. ¿Y qué hemos determinado? Que Dios es veraz. Que Dios es veraz. Dios no es como el hombre, ¿no? Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, dice la palabra. ¿Amén? ¿Me sigue? Entonces, en la fe yo puedo tener esa certeza, certifica que Dios es un Dios que es veraz. En los debates que se realizan, hermanos, de grandes teólogos que usted hoy encuentra por medio de las redes sociales, usted puede encontrar muchos debates de teólogos con ateos y aún hay muchos conocedores de Biblia donde hacen justamente confrontaciones en cuanto a la fe. Pero todo redunda en que no podemos materializar a Dios, porque Dios es un Dios que cubre todos los espacios, cubre todos los rincones del mundo entero. ¿Dónde quieres encontrar a Dios? ¿Te vas a lo profundo del mar?
allí lo encontrarás. Te vas a lo alto del cielo, allí vas a estar, ¿no? A donde quieras que tú vayas, allí encontrarás la presencia del Dios Todopoderoso. Pero ¿cómo lo alcanzamos? ¿Cómo agradamos a Dios? ¿Usted quiere agradar a Dios? ¿Agrada a Dios? Entonces solamente por la fe, ¿no? Mire lo que dice San Juan capítulo 3, versículo 31 en adelante. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla, pero el que viene del cielo es sobre todos. ¿Quién es aquel que viene del cielo si no es el Hijo de Dios? Amén. Entonces, lo que Dios mandó del cielo da testimonio de quién es. Por eso en el versículo 32 de San Juan 3 dice, y lo que vio y oyó, esto testifica y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, éste atestigua que Dios es veraz. Usted y yo hemos recibido el testimonio de que Jesucristo es el Hijo de Dios. La palabra del Señor dice, aquel que cree en el Hijo tiene la vida. Aquel que no cree en el Hijo no tiene la vida. Mire cómo resuelve tan sencillamente la palabra de Dios. ¿Sí? A veces, ¿sabe? Dios es tan bueno. Dios es tan bueno que a veces pareciera como que Él está pendiente para darnos la papilla. ¿Y no entendés? Bueno, ahí va, despacito. Y nos dice, aquel que tiene al Hijo, este sí tiene la vida. Aquel que no conoce al Hijo, no tiene la vida. Entonces, el que recibe, aquí dice, su testimonio, la del Hijo de Dios, que Él es el Hijo de Dios y que vino al mundo para cumplir con el plan y el propósito de Dios, dice, al recibir a Jesucristo y su testimonio, Él va a tener la veracidad de un Dios creador del cielo y de la tierra. ¡Wow! Hermano, ¿no es sorprendente lo que la Biblia traza para darnos a conocer a un Dios que está por sobre toda autoridad, sobre todo dominio, ¿no? Enoc conoció a este Dios que estamos presentando hoy. Caminó con Dios, ¿no? Y fue traspuesto a la misma condición de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, qué mal hemos sido nosotros enseñados cristianamente, porque muchas veces no tenemos este paradigma de pensamiento. Qué mal hemos sido enseñados, hermanos. ¿Por qué? Porque muchas veces buscamos solo el premio del galardón de la fe. Enseñaba el día domingo allí en la prédica en el Olimpo, ¿no? Pastor Samuel Mercado con su congregación, y le decía el concepto de que buscamos el refrigerio de Dios, pero dice, antes de que venga el refrigerio, la palabra del Señor dice, convertíos y arrepentíos para que vengan tiempos de refrigerio. Si usted piensa solamente recibir el refrigerio de Dios, ¿no? Sin conversión, sin arrepentimiento, no existe. ¿Amén? ¿Por qué Dios envió a Enoc a profetizar? Porque había propósitos, y los propósitos eran que se convirtieran, que se arrepintieran de sus malos caminos. Era una voz que predicó la verdad para traer sanidad a las naciones y a los pueblos, ¿no?, de ese tiempo. Pero muchos hoy quieren un cristianismo, como sabemos anunciar, un cristianismo sin cruz, sin la cruz de Cristo. Piensan solamente en los beneficios. Por eso es que hay muchos, hoy esta sala está llena de sillas que están vacías,
pero en un lugar donde se predica la prosperidad o se predica un Dios que te va a cumplir tus sueños, saca el campeón que hay en ti o alimenta tu fe, confiesa positivo, están las iglesias llenas. Es más, se levantan con las dos manos victoriando, diciendo Cristo, 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 Cristo. Pero ¿cuál es el Dios? Pretenden alcanzar solamente el galardón de la fe. Pareciera que al final, cuando miramos el final de este versículo de 6 de Hebreos 11, ¿no? Es lo que resalta, pareciera. Y son muchos los que erran buscando solo el premio, pero todo creyente que viva caminando con Dios como caminó Enoc, sabe y debe saber que en primer lugar debe participar el creyente de una perfecta comunión con el Señor, para luego ser promovido a un escalón mayor. Cuando usted se rinde a Cristo, está en oposición a lo que el mundo le ofrece. El mundo le ofrece. Y si no, cuando miramos nosotros la parábola de los talentos, ¿no? En la parábola de los talentos vemos cómo nosotros debemos darle el buen uso de lo que Dios nos da. Mateo 25, 21, acompáñeme por favor. ¿Está aquí todavía? ¿Seguro? Mire esta parábola, ya nos vamos para el final. Mateo 25, 21, y también voy a utilizar palabra de Dios para todo. Dice así, su patrón le dijo, muy bien hecho, eres un siervo y digno de confianza. Como fuiste fiel con poca cantidad, te pondré a cargo de mucho. Ven y alégrate con tu patrón. Versículo 22. Después el hombre que había recibido 2.000 monedas se le acercó y le dijo, Señor, usted me dejó encargado de 2.000 monedas. Aquí están 2.000 más que yo gané. Y su patrón le dijo, bien hecho, eres un buen siervo y digno de confianza, y como fuiste fiel con poca cantidad, te pondré a cargo de mucho. ¿Qué está pasando aquí en esta parábola? ¿No? La parábola de los talentos. ¿Cómo usás lo que Dios te dio? El ámbito de la mayordomía es algo tan importante en la vida de un creyente, ¿no? Porque cuando nosotros somos fieles en lo poco, sabemos administrar lo poco, Dios te da la posibilidad de escalonar. Pero dice, si en lo poco que te ha sido confiado no fuiste fiel, ¿cómo se te podrán confiar las cosas mayores? La pregunta es, ¿quieres ser promovido por Dios? La recompensa viene siempre después de cómo nosotros hacemos el buen uso de los recursos que Dios nos da. Nunca antes. Entonces, cuando aceptás toda la propuesta de Dios, cuando aceptás la revelación pura de Dios, ¿no? Cuando le crees por fe, creyendo de que Dios es veraz, y cuando digo que Dios es veraz, porque si Dios promete, ¿acaso Él no va a cumplir? Dios promete y cumple. Él es fiel a sus promesas, ¿no? Porque Él va a cumplir cada una de sus promesas. Pero tenés que saber algo, mi hermano, mi hermana. Si Dios te dio un talento, lo tenés que multiplicar. Si Dios te dio 10, lo tenés que multiplicar. Si te dio 5, multiplícalo. Siempre es multiplicar los talentos, nunca disminuir. Acontece un hecho. Si Dios te ha dado el ejercicio de tocar en la música, ¿no?
y a la misma vez te ejercitás y aprendiste 4 notas básicas elementales. Está bien en el inicio, pero luego tenés que crecer musicalmente. Entonces hay que multiplicar ese talento que Dios te dio. Si sos maestra de escuela bíblica y aprendiste el ABC del Evangelio para enseñar lo elemental a los niños, sepas que vas a tener que multiplicar esos talentos. Si estás predicando en una clase, también da los pasos iniciales, pero multiplicá. Entonces vas a ser considerado un siervo digno de confianza. Pero ¿qué pasa hoy día? No sucede así. Porque encuentro que, como decía también el día domingo, qué pena da saber que hoy hay soldados que son de chocolate, se derriten. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, y bueno, lo que pasa que, pastor, me tengo que tomar un tiempo, estoy muy agotado, estoy muy triste, estoy sufriendo tantas cosas y hay cosas que no las puedo soportar y ya me es un peso llevar adelante las escuelitas de enseñanza doctrinales o los discipulados. Me quiero tomar un tiempo, pastor, me bajo. Yo escucho esta frase, me bajo. ¿Qué te pasa cuando tenés que multiplicar el talento? Este siervo aprovechó al máximo lo que tenía y lo que se le dio. Dijo, no lo voy a esconder, lo voy a multiplicar. Eso también significa caminar con Dios. ¿Me estás siguiendo, hermano? Siempre nosotros tenemos que multiplicar los talentos, nunca disminuir. Entonces Dios, el patrón le dijo, entonces el hombre le dijo, muy bien hecho, buen siervo, como fuiste fiel en lo poco, por eso ahora voy a dejar que gobiernes. Esto está en Lucas capítulo 19, versículo 17, ¿no? Ahora voy a dejar que gobiernes 10 de mis ciudades. ¿Quiere usted ser promovido? ¿Sí o no? Dígamelo. ¿Quiere ser promovido? Sea fiel en lo poco. El Señor lo establece en lo más. ¿Sí? Enoc, por su fe, 365 años se da. Mire, parece casualidad, pero usted mire, 365 años, como 365 días tiene un año. Esto indica que un año de Dios, ¿cómo son? 1000 años, ¿cómo dice el texto? Un día son 1000 años, un día 1000 años. 365 días, todo tiempo estaba con Dios. ¿Qué le parece? Si Enoc, él pudo vivir de esta manera, también hay una dimensión especial para nosotros. Lo único que tenemos que hacer es disponer nuestra vida a decir, Señor, creo por fe, camino por fe, acepto por fe, porque el único medio para poder agradarte y servirte, agradarte a Dios, es buscar estar en común acuerdo contigo y a la misma vez que mi fe pueda ser certificada, poner el sello de que si tú prometes, tú cumples. ¿Usted le cree a Dios?